Bueno, bueno, en este caso vamos a, vamos a hablar de la teoría de la teoría de la acción causal o natural. Pues evidentemente esto es una teoría, como su propio nombre lo dice. ¿No? Dice, es que en este caso se trata de un comportamiento corporal, que sería una fase externa, objetiva de la acción. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un comportamiento corporal y este comportamiento corporal es producido por el dominio sobre el cuerpo. Es decir, ¿de dónde? De libertad, pues, ¿no? Dada la libertad muscular, por ejemplo, o la voluntad, que sería la fase subjetiva de la opción. O sea, primero tiene que haber una voluntad para que haya un movimiento corporal, para que haya una conducta corporal. En esa teoría de la causal o natural, la acción, es que tiene que haber una voluntad para que haya un comportamiento corporal. En ese sentido, es que se fundamenta esa teoría de de la causal o natural de la acción. Entonces, pues, lo que por eso es que dice en definitiva que un comportamiento corporal causado mediante la voluntad, o sea, un comportamiento corporal es solo causado mediante la voluntad. En tanto que hay una voluntad, pues, como efecto, hay o se produce un comportamiento corporal. O sea, una voluntad es la voluntad es la causa del comportamiento corporal. Por eso la teoría de la razón. Por eso la teoría se llama, pues, causal. La teoría causal o natural de la acción. Pues entonces, pues aquí vamos a hablar, por ejemplo, de Buhmann, pues que esto sería un principal o uno de sus principales defensores, pues, ¿no? De esta teoría. Pues nuevamente, ¿no? Y dice que la conducta humana es guiada por la voluntad. Ojo, es que dice, la conducta humana es guiada por la voluntad. Es decir, que hay una voluntad, nuevamente, es que hay una voluntad para que haya una conducta humana, para que haya un comportamiento humano. En tanto que no haya una voluntad, pues entonces no habría una conducta humana. Siempre para esa teoría es que tiene que haber una voluntad que va a producir ¿qué cosa? Va a producir una conducta humana, que esto sería pues una fase externa, objetiva de la acción, un comportamiento corporal, fase externa, objetiva de la acción. Esta sería pues no una conducta humana. ¿Guiada por qué? Guiada por la voluntad. La voluntad es importante para esa teoría. En tanto que hay una voluntad, hay una conducta humana, hay un comportamiento corporal. Y lo resalta todavía, lo resalta, Buhmann lo resalta, ¿no? Y lo precisa de manera muy clara, que dice que el concepto solo exige que la conducta corporal sea guiada por la voluntad. El concepto solo exige que la conducta corporal sea guiada por la voluntad. O sea, la conducta corporal es guiada por la voluntad. O sea, si no habría voluntad, no habría conducta corporal. Y pues así, continuando, es que también dice que la concepción causal no brinda una correcta explicación de los comportamientos omisivos. Aquí, aquí es el problema, pues, ¿no? Que esa concepción causal, pues, ¿no? No da una explicación respecto respecto a los comportamientos o de los claro, comportamientos omisivos. Tal es el caso, por ejemplo, pues, ¿no? Si, o sea, si lo que hace referencia a esa teoría es que dice que primero tiene que haber una voluntad para que haya una conducta corporal, para que haya una conducta humana, porque la conducta humana es guiada por la voluntad. Pero ¿qué hay entonces pues no, de las omisiones? Tal es el caso, por ejemplo, de las omisiones que serían omisiones inconscientes. Ejemplo, el ejemplo sería pues el guardián, mejor dicho, el guardavías, pues que se duerme, pues que se duerme y que no hace pues el cambio del cambio de agujas, o de carril, que digamos, de un tren, los fierros de los carriles, no hace el cambio y pues se queda dormido. Entonces pues el tren viene y se pasa al abismo, que digamos, al abismo, se pasa al abismo, entonces produciría en este caso pues una,
produciría un accidente gravísimo. Entonces aquí, pero aquí ha habido, en este caso ha habido, pues una conducta omisiva, o sea, una omisión inconsciente. Esto sería uno de los casos de las omisiones inconscientes que esa teoría causal, pues no entraría a tallar. O sea, no lo comprende. Se lo desentiende a las conductas, mejor dicho, claro, a los casos de omisiones inconscientes. Entonces no estaría regulando esto, no estaría viendo esto. No habría una explicación, no habría un desarrollo a las omisiones inconscientes. Pues no. En este caso, por ejemplo, pues el guardián se duerme, pues solamente está, lo que ha pasado aquí es que, lo que ha pasado aquí es que no ha habido una voluntad. No ha habido una voluntad, pero se ha producido una cosa, pues un accidente grave. Simplemente no ha habido una voluntad y que guíe esto, el comportamiento humano, la conducta humana, al movimiento corporal. Entonces, pues, simplemente aquí ha habido una omisión inconsciente, en tanto que el señor, el guardavías, pues, ¿no? Se duerme y producto de eso, pues, no se cambia el carril del tren, que digamos, pues, produciéndose de esta manera un grave accidente. Pues finalmente lo que vamos a precisar es que dice que según esa teoría causal de la acción, el contenido de la voluntad que se manifiesta en el movimiento corporal no es considerado como un factor perteneciente a la acción. Su análisis deberá analizarse sea al determinarse la ilicitud del comportamiento o bien pues no al analizarse si la gente pues actuó de manera culpable o culposamente o culpablemente. Entonces, eso es lo que se debe manifestar esto. Y esto es en tanto respecta a esa teoría, pues no, teoría de la acción causal o natural.